Hola, buenas, soy Adrián de Librestado. Hace poco os prometía que os iba, pues a hacer también una grabación explicando cómo funciona la hacienda en Alemania, porque, bueno, un poco para que tuvierais otro ejemplo, aparte de, bueno, pues el que os estuve describiendo ahora hace poco sobre cómo funcionaba la hacienda en España, la agencia tributaria, y qué información tiene sobre vosotros, pues bueno, os dije que también lo haríamos con Alemania. Así que, bueno, pues vamos, ¿esto para qué? Pues bueno, lo dicho, para que tengáis un ejemplo más, para que podáis entender, pues bueno, qué diferencias puede haber entre países y, bueno, en general, qué cosas hay en común, porque como veréis, al final, por ejemplo, la información a la que las haciendas tienen acceso, sobre todo pues en Europa y en el mundo occidental, pues es muy parecida. Y el funcionamiento, pues bueno, ahora lo vamos a ver un poco más a fondo cómo es en el caso de Alemania. Aquí, claro, está siempre el tema de, bueno, quién está, por ejemplo, obligado a demostrar algo, eh, qué informaciones tienes que aportar tú y cuáles tiene que aportar Hacienda y en qué caso realmente pueden, pues bueno, pedirte cuentas por información que a lo mejor hayan conseguido o a lo mejor simplemente sospechas que tengan. Eh, bueno, vamos entonces a empezar. Quizás pues con esto, con el tema de quién debe demostrar el qué, en caso de que estéis viviendo en Alemania o de que estéis de alguna forma sujetos a impuestos allí. Em, bueno, en Alemania, a la hacienda, también un poco como ocurre en España, ¿no? No se la considera parte, ¿vale? No está en tu contra, no está en contra del contribuyente, sino que en principio se presupone que es neutral, ¿vale? Es un poco como el árbitro en un partido, no sé, de fútbol, de baloncesto, de lo que queráis. Entonces, claro, su obligación no es tanto probar que tú has hecho algo mal, sino lo que tienen que hacer es establecer los hechos, que es evaluar de una forma neutral qué es lo que ha ocurrido para decidir qué impuestos vas a tener que pagar o se van a tener que pagar. O en caso de que hayas pagado demasiados impuestos y hayas llamado la atención sobre ello, pues ellos tienen de forma neutral que decir sí, así es, pues se te tiene que devolver X, ¿vale? Entonces, bueno, pues la agencia tributaria allí tiene que tener en cuenta todas las circunstancias que den el caso y tanto las favorables como las desfavorables y bueno, pues deciden qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Em, bueno, eso es un poco el cómo. Esto es algo que, claro, a mucha gente le va a llamar la atención, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, si por ejemplo en otros países como en España pagan primas a aquellos agentes de Hacienda, ¿no? A aquellos funcionarios de Hacienda que trabajan más y como que trabajan más se entiende que han conseguido hacer tributar a más gente, pues han conseguido destapar mayores eh, digamos, problemas con impuestos que no se han pagado, pues claro, esto puede llamar la atención, esto de que se les considere ente neutral, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, simplemente que sepáis que en España también, de alguna forma, pero en Alemania, pues eso, es la autoridad fiscal es la que determina los hechos y bueno, pues es la que decide cuánto hay que pagar y si las cosas se han hecho bien o mal, ¿no? Eh, Eso sí, no sí, puede ser que hayan cometido algún error a la hora de calcular lo que tienes que pagar o de decidir si los hechos
son ciertos o no, y bueno, pues luego puedes refutar lo que tú consideres que no está bien. Pero bueno, pues eso, el funcionario en la Hacienda alemana solo está sujeto a su propio poder de decisión y tiene poder para valorar las pruebas de la forma que quiera, ¿vale? Esto no significa que tú no puedas luego acudir a un juez y decir, no, esto no está bien. Pero de momento ellos tienen todo el poder del mundo, todas las facilidades para decidir qué es lo que ha ocurrido. Si vas a juicio, esto no para nada. Es decir, que si bueno, pues el funcionario ha decidido que tienes que pagar impuestos por algo, tienes que pagarlos. Luego tú puedes quejarte, puedes ir a juicio o lo que sea, pero de momento sí que vas a tener que pagar lo que hayan decidido, lo que haya decidido el inspector o el funcionario de Hacienda. Y a partir de ahí, pues ya se verá, el juez pues ya decidirá si realmente tenías que pagarlo o si tienen que devolverte ese dinero. Otra cosa que también es muy interesante es bueno, el deber de cooperación por parte de los implicados. Y no solo de los implicados, sino también de terceras partes, siempre y cuando no estén sujetas pues por algún tipo de confidencialidad o vamos, de obligación de confidencialidad, por ejemplo en el caso de abogados. Pero si no, pues terceras partes también tienen que dar información sobre la situación, ¿no? Pueden, por ejemplo, la Hacienda allí puede acudir a tus vecinos, preguntarles si realmente estás viviendo en Alemania o si te has ido como dices, preguntarles si estás realmente, no sé, si has empleado a alguien, si no le has empleado, si, bueno, pues cualquier cosa realmente puede preguntárselo tanto a los implicados como a gente que no esté implicada. Y desde luego, bueno, los implicados desde luego también tienen un deber de cooperación, ¿vale? Y tienen que aportar de forma completa y veraz pues todos los hechos revelantes, las pruebas que tengan, ¿vale? Entonces, bueno, esto también pues es interesante saberlo. Ser consciente de que en Alemania la Hacienda tiene absolutamente todas las cartas que se pueden tener. Tú, por supuesto, pues bueno, pues si quieres, puedes decir, no, pues yo qué sé, a lo mejor tengo una empresa en el extranjero, tal, o bueno, en el propio país, pues pero aún así me están pidiendo recibos o facturas o lo que sea y nada, les voy a decir que no las tengo. Vale, pues sí, claro, puedes hacer esto. El problema es que en ese caso el funcionario de Hacienda en Alemania va a estimar las cantidades, ¿vale? Y una vez que han estimado estas cantidades, eso ya no se puede refutar. Ellos a lo mejor pues han estimado, bueno, pues esto ha debido costar X o esto, pues un valor de mercado sería este. Y si tú en su momento te negaste a aportar las pruebas o aportar la información, luego en base a las estimaciones que suelen ser peor de lo que sería la realidad, pues bueno, te van a echar las cuentas que ellos piensen que son. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso también es otro punto a tener muy en cuenta. En Alemania generalmente prefieres aportar los datos a que un funcionario estime las cantidades. Por cierto, la obligación de terceros de bueno, pues aportar información a tu caso también recae sobre bancos. Entonces, bueno, la compañía de seguros o cualquiera, pues la Hacienda Alemania puede ir a estas empresas y solicitarles la información que haga falta. En principio también podrían ir a una empresa de telecomunicaciones. Ahí sí que hay cierta protección,
pero bueno, según el caso, pues no lo iban a tener tampoco muy difícil para conseguir, a lo mejor no información sobre lo que has hablado, pero sí que has llamado a alguien o que ha habido o que has visitado ciertas, cuál ha sido tu IP o cosas de estas. Por supuesto, en Alemania también tienen acceso a toda a la información bancaria en el país, por supuesto, en otros países en Europa, por supuesto, y también fuera de Europa. Esto, pues bueno, es por el CRS, que Alemania también está dentro. Y bueno, pues automáticamente, si tú tienes una cuenta bancaria en el extranjero, pues y la has abierto como residente en Alemania, da igual que seas mexicano, argentino, español, si tú la has abierto siendo residente fiscal en Alemania, pues van a enviar esa información a Alemania. Y claro, pues la Hacienda alemana pues tendría esa información y podría pues usarla para calcular los impuestos que en principio tendrías que pagar, porque resulta a lo mejor que has tenido ingresos en una cuenta extranjera o que tienes una empresa en el extranjero y de la que tú eres beneficiario final. Vamos, una sociedad a lo mejor tiene cuentas en el extranjero, tú eres beneficiario último y también pues sobre ello la Hacienda alemana pues recibiría la información. También es interesante saber que bueno, pues la Hacienda alemana tiene también acceso a los datos de pasajeros, ya sea pues eso, viajes en avión o del tipo que sea. En este caso, en principio, esta información está, bueno, pasada un cierto tiempo se despersonaliza, de forma que no se sabe quién hizo cierto viaje, pero se puede volver a personalizar si hace falta, es decir, que realmente incluso bastante tiempo después de que hayas hecho un viaje, la Hacienda alemana pues puede conseguir información sobre ese viaje que has hecho. Y entonces, si tú, por ejemplo, estás intentando evitar que sepan que eres residente fiscal en Alemania y lo que haces es bueno, pues no viajar directamente desde Alemania o no viajar directamente a Alemania y en cambio pues estar viajando a, no sé, a Suiza o a Francia o algún país que tenga frontera, pues ellos lo pueden saber. Y el funcionario, como tiene libertad para decidir cuáles han sido los hechos, podría, si tú por ejemplo no tuvieras una vivienda pues en ese otro país al que has llegado, podría decir, bueno, pues esta persona sí, vale, a lo mejor ha volado vía Ámsterdam, pero en realidad es porque luego quería ir a su casa no sé, en Hamburgo. ¿Vale? Entonces, claro, como ellos hay libertad para decidir qué es lo que ha ocurrido, ya serías tú el que tendrías que demostrar que eso no es verdad y que tú has ido a otro lugar después. O a lo mejor pues tienes que demostrarlo con bueno, pues con un extracto bancario en el que se puedan ver estos datos. Pero ya no son ellos los que tienen que demostrar esto porque, pues como decíamos, el inspector en este caso o el funcionario de Hacienda tiene total libertad para decidir cuáles han sido los hechos, porque a ellos se les presupone que van a ser neutrales y no van a intentar hacerte pagar más de lo que en principio tienes que pagar. En Alemania también tienen las autoridades fiscales, también tienen la posibilidad de confiscar objetos con el fin de probar algo. Normalmente, a ver, no te pueden obligar a desbloquearlos, pero ellos pueden intentar hacerlo. Bueno, también allí hay inspecciones sorpresa que se pueden hacer y que hacen a veces a personas físicas o a empresas. Esto, por ejemplo, en España normalmente no es así. Vamos, si no tienen un permiso de un juez y tal, en principio no pueden simplemente asaltar, que yo sepa, tu casa o
o las oficinas de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso en Alemania desde luego no es así y las autoridades sí que pueden asaltarte mucho más fácilmente. Allí también puede darse una vigilancia de las comunicaciones en caso de que piensen que, bueno, si es un caso grave de evasión fiscal, de evasión de impuestos, pues también pueden llegar a ese punto. Normalmente no se desplazan ellos a las casas y a las empresas, tampoco al extranjero, pero en un caso grave pues podrían hacerlo, podrían coger un avión, irse a Mauricio, a Seychelles o a donde sea y bueno, pues mirar, estudiar si realmente esa empresa que tú tienes en el extranjero y que dices que tiene sustrato lo tiene, o si no es así, si solamente es una empresa a pantalla que debería estar pagando impuestos en Alemania porque en realidad el trabajo se está haciendo desde allí. Bueno, como decíamos antes, terceros están obligados a dar información sobre ti si no están protegidos pues eso, por algún deber de confidencialidad. Pueden acudir a vecinos, a jefes, a socios o ex vecinos. Si, por ejemplo, estás diciendo que te has ido de Alemania, pues ellos, como decíamos antes, pueden ir a lo que antes era tu dirección y preguntar si todavía te ven de vez en cuando por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, este vídeo, la idea era esta, ¿no? El daros una idea un poco general sobre cómo funcionan las cosas en Alemania, sobre cuánto poder puede llegar a tener un funcionario de Hacienda. Y bueno, para responder también esta duda que muchos de vosotros tenéis, ¿no? O que nos planteáis en plan de, bueno, ¿y cómo vas a saber Hacienda lo que hago, ¿no? Si vivo aquí, si vivo allí, si tengo una empresa en el extranjero, si tengo una cuenta en el extranjero? Bueno, pues como veis, la Hacienda, según el país donde viváis, a veces ni siquiera tiene que saberlo a ciencia cierta, les vale con pensar que es de una forma o de otra y a partir de ahí ya eres tú el que tienes que probar que no es así, lo cual ya cambia mucho las tornas, cambia mucho la situación para la gente. No es lo mismo tener que probar que tú vives en el extranjero que ellos tengan que probar que vives en el país en el que dicen que vives. Así que nada, pues que veáis, que podáis valorar un poco mejor la situación y bueno, supongo que al final la conclusión a la que todos tenemos que llegar es que lo suyo es hacer las cosas bien. Realmente, pues si no queremos seguir siendo residentes fiscales, en este caso en Alemania, pero en general en cualquier país, pues lo suyo es que nos vayamos y que hagamos las cosas bien y bueno, pues que no estemos dependiendo de si en algún momento pues la hacienda del país en el que nos encontramos o en el que en realidad no nos encontramos o que queremos hacer creer que no nos encontramos, pues nos puede descubrir fácilmente si no, así que eso. Con las empresas lo mismo, si realmente queremos montar una empresa en el extranjero, lo suyo es que esa empresa tenga un sustrato y que tenga un empleado o varios según las cantidades que se estén moviendo para evitar problemas con el país en el que vivimos, ¿no? y que espera que paguemos allí los impuestos. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Si necesitáis ayuda, pues ya sabéis, aquí estamos en Libre Estado con nuestro servicio de consultoría. Si queréis saber cómo montar una empresa bien en el extranjero, con sustrato, pues os podemos explicar cómo funciona y también ayudar a montar todo esto para que realmente sea legal. Y bueno, pues eso, que sepáis que esta es un poco la situación y que las cosas no van a mejorar, que más bien van a ir en la otra dirección y que cada vez va a haber menos margen para poder ocultar nada. Así que, bueno, pues id haciéndoos a la idea de que si realmente queréis pagar menos impuestos y estar tranquilos, seguramente tengáis que moveros, ya sea vosotros, las empresas, las inversiones o lo que sea. Hasta la próxima.